Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Ganosa, soy registradora pública de la Oficina Registral de Chimbote. Continuamos con el desarrollo del primer curso de Derecho Registral, Inmobiliario y Catastro. En esta oportunidad me han encargado tratar el tema declaratoria de fábrica, que corresponde a la sesión número 5 del tercer módulo. Para tratar este tema, tenemos que ver primero su base legal, que tenemos que la Ley 29090, que es la Ley de Regularizaciones de Habilitaciones Urbanas y Licencia de Edificación. El Decreto 011-2017, Vivienda, Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificaciones. La Ley 27157, Ley de Regularización de Edificaciones del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, la Ley 27333 y el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Este tema, que muchos dicen que es la declaratoria de fábrica, está ligado a la construcción de un predio, sea una casa, una edificación, una galería. ¿Qué sucede? Nosotros, cuando queremos construir, por ejemplo, una casa, tenemos que realizar actos previos. Nosotros vamos y elegimos un ingeniero, un arquitecto, quien nos va a hacer los planos, va a diseñar nuestra casa al gusto y con las indicaciones que indicamos. Pero nosotros de frente, con estos datos, no podemos empezar a edificar nuestra casa. Tenemos que cumplir unos actos previos y solicitar las autorizaciones administrativas correspondientes. Una vez obtenidas estas autorizaciones administrativas, recién vamos a poder ejecutar nuestra obra. Concluida la obra, de acuerdo a la aprobación de esta autorización administrativa, el propietario y el constructor van a tener que ir nuevamente a la entidad administrativa, que en este caso en nuestro país es las municipalidades, a declarar esta construcción. Y con las verificaciones correspondientes nos van a dar la conformidad de obra y la declaración de fábrica, que va a ser este documento, pues, que reconoce la existencia de nuestra educación. Y es por eso que decimos que la declaratoria de fábrica es declarar, como he dicho, la existencia de la edificación. Es el reconocimiento que se va a hacer de esta edificación, el reconocimiento legal de la obra que hemos hecho sobre un terreno, sobre nuestro predio. Se dice que es un acto administrativo, porque como les he comentado, nosotros tenemos que hacer una serie de trámites o de procedimientos ante un ente administrativo, que en este caso es la municipalidad. Nosotros vamos a iniciar, y ya con posterioridad en el módulo vamos a ver a más detalle, con la primera autorización, que va a ser la licencia, ejecutamos, como les decía, y vamos a concluir con la conformidad de obra, declaración de edificación. La Ley 29090 lo llama, con más propiedad considero, declaratoria de edificación. Y es por eso que en el recorrido de la ley lo vamos a identificar con este nombre, declaratoria de edificación, pero es usual que todas las llamemos declaratoria de fábrica por la costumbre. ¿Qué nos dice pues la Ley 29090? Que la declaratoria de fábrica va a ser el documento que contiene la declaración de quién ha ejecutado una obra sobre, les decía, sobre las condiciones técnicas y la característica de esta edificación. Entonces, entendiendo ya qué es la declaratoria de fábrica, tendríamos que ver que está ligada, como les decía, a la edificación. Pero ¿de qué vamos a declarar la edificación o la fábrica? Tenemos que entender primero qué es una edificación. Una edificación o fábrica es una construcción permanente levantada sobre un terreno. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a declarar cualquier construcción. Por ejemplo, ustedes han visto muchas veces esas casas de madera prefabricadas. No podríamos entonces declarar una fábrica sobre esas casitas de madera prefabricadas. O un ranchito de esteras, tampoco podríamos declarar la fábrica. Entonces, la primera característica es que esta edificación tiene que ser una obra de carácter permanente. Esta edificación también, su destino tiene que ser albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades. Va a comprender las instalaciones físicas y complementarias adheridas o adscritas a ellas. Esto lo podemos ver en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Ahora, conociendo lo que es la declaratoria de fábrica, nosotros tenemos que ver, como les decía, que yo construyo y tengo que sacar autorizaciones municipales. Pero para una cuestión pedagógica, nosotros vamos a estructurar que tenemos, para poder explicarles y entender la declaratoria de fábrica, 3 procedimientos, hay
procedimientos adicionales que están en normas especiales, pero nos vamos a enfocar básicamente en estos tres. Tenemos un procedimiento ordinario, que es a través del FUE, un trámite municipal, como le decía, y que actualmente está regulado en la Ley 29090. También lo podemos hacer por escritura pública y el procedimiento en vías de regularización, a través del formulario FOR, formulario registral, con la Ley 27157. Ahora entraremos en lo que es la declaratoria de fábrica en la vía ordinaria. Como les decía, si yo en la actualidad quiero construir mi casa, me compré un terreno y necesito construirla, yo voy a tener que hacer, primero voy a buscar lógicamente a mi ingeniero, a mi arquitecto, quien me va a diseñar los planos, el estilo arquitectónico que quiero brindarle a mi casa, y me va a llenar todos los documentos, ¿no? Los planos de ubicación, de distribución, los planos de sanitarios, los del sistema eléctrico y todos los planos correspondientes. En este procedimiento, que es de fábrica en la vía ordinaria, yo lo voy a tener que utilizar, o lo voy a tener que realizar en la vía municipal. Y nosotros vamos a tener dos etapas, por decirlo así. Uno, la primera etapa, que va a ser lo que es la licencia de edificación, y la otra es la conformidad de obra y declaratoria de edificación. Este permiso, estas autorizaciones que yo voy a tener que solicitar para construir mi edificación, ejecutarla y después declarar la conclusión de la misma, lo voy a tener que hacer para una edificación nueva. Cuando es una edificación nueva, por ejemplo, cuando yo tengo un terreno sin construir y voy a levantar una casa o una galería o un departamento, o sea, no hay nada en el terreno y recién empiezo a construir. Esa es una edificación nueva. Voy a ampliarla cuando yo voy, por ejemplo, tengo mi casa de primer piso y voy a construir un segundo piso. Voy a incrementar el área techada. Voy a remodelarlo cuando voy a variar el estilo arquitectónico, lo puedo refaccionar, acondicionar, y también aquí de esto es más importante también la demolición. La demolición va a ser la destrucción total o parcial de la edificación. Y esto, aunque parece poco común, últimamente se está dando bastante. Nosotros vemos que hay construcciones antiguas, de repente una casa, algo, y que están ubicadas pues en unas zonas bastante solicitadas, o por ejemplo están en el casco urbano. Entonces, de repente me es más comercial o más económicamente rentable, en lugar de tener una casa en el casco urbano de Chimbote, tener, por ejemplo, un edificio para oficinas, hago una tienda en el primer piso y puedo alquilarlo para oficinas. Entonces, ¿qué hago? No puedo construirlo porque la cimentación de esa casa no da para la construcción de 4 o 5 pisos. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Va a tener que hacer una demolición total, cuando va a destruir toda la edificación, y va a poder después levantar un edificio, pues, supongamos, de 5 o 6 pisos. Entonces, para eso voy a tener que solicitar la demolición. La demolición también está sujeta, como digo, a los procedimientos de autorización, solicitar su licencia de edificación y su conformidad de obra, y declarar esa fábrica. No sería la fábrica, sino declararíamos la demolición de esa construcción. Todo este procedimiento que tenemos que iniciar en la vía municipal, lo vamos a realizar a través del formulario único de edificaciones FUE, que tenemos dos formatos, uno que es la licencia de edificación y el FUE, la sección correspondiente a la conformidad de obra y declaratoria de fábrica. Todo este procedimiento también está sujeto al silencio positivo administrativo cuando se requiere de un procedimiento especial de la administración y esta no lo cumple en los plazos correspondientes. Así lo dispuesto la Ley 29090 y especialmente el Decreto Supremo 011-2017, al establecer que todos estos procedimientos que regula ese reglamento están sujetos al silencio positivo administrativo. Licencia de edificación. Con esto iniciamos nosotros la primera etapa para poder llegar a la posterioridad declaratoria de fábrica. ¿Qué es la licencia? Decíamos nosotros, yo ya tengo mis planos que me ha elaborado el ingeniero o el arquitecto colegiado, y con todo el expediente que él me ha armado, yo voy a la municipalidad a solicitar esta licencia. La licencia de edificación, que es el acto administrativo emitido por la municipalidad que autoriza la ejecución de las obras de edificación. ¿Sobre qué predios va a ser? Sobre predios urbanos o que cuenten con proyecto de habilitación urbana aprobado.
Esta licencia nos lo dan por un plazo de 36 meses que pueden ser prorrogables por 12 meses adicionales. ¿Qué más tenemos? Con la nueva modificación, se ha permitido que ahora se pueda también solicitar la revalidación de esta licencia de edificación. Se va a dar por una única vez, pero siempre y cuando exista avance de la ejecución de la obra. ¿Qué efectos tiene la licencia de edificación o qué me permite a mí la licencia de edificación? Me permite adquirir los derechos de construir en mi predio. Pero esta construcción voy a tener que realizarla en los términos y en las condiciones que me han otorgado en ese acto administrativo municipal, en esa licencia. En este sentido también nos dice el reglamento de licencias de habilitaciones urbanas y licencia de edificación, que es un acto inscribible. La licencia, su prórroga y la revalidación. Esta licencia tiene varias modalidades de aprobación. Modalidad A, con aprobación automática con firma de profesionales. Modalidad B, con aprobación de proyectos con evaluación por la municipalidad o con evaluación previa a revisores urbanos. La modalidad C, aprobación de proyectos con evaluación previa por la comisión técnica o por revisores urbanos. Y la modalidad de aprobación de proyectos con evaluación previa por la comisión técnica o por revisores urbanos. Ya llegamos a que nos dieron la licencia. Posterior a ello, como digo, ya hemos visto en la parte anterior que yo teniendo mi licencia de edificación, tengo el derecho para construir, pero tengo que edificar no de cualquier forma, sino tengo que edificar en los términos y condiciones que me han otorgado ¿en qué? En esa licencia de edificación. Entonces, yo estoy ya ejecutando mi obra conforme a esa licencia de edificación. Concluyo mi obra, voy a continuar con el siguiente paso. Muchas personas se quedan en la licencia de edificación, creen que es suficiente. Yo ya pedí permiso a la municipalidad para ejecutar mi construcción y ya terminé todo. No, ese, como les decía, es como si fuera, es la primera etapa. Yo solicité la licencia, la ejecuté conforme a esa licencia, entonces tengo que continuar con el procedimiento para yo poder tener mi declaratoria de fábrica. Ese procedimiento lo voy a tener que hacer ante la municipalidad y voy a presentarle mi FUE conformidad de obra y declaratoria de fábrica para que me reconozcan esa construcción. Y es así que nosotros tenemos que realizar el procedimiento que se dice que es aquel por el cual se determina que la obra se ha concluido conforme a los planos que me ha aprobado la municipalidad. Presentamos, como les decía, el FUE conformidad de obra y declaratoria de fábrica debidamente suscritos por el propietario y los profesionales que han intervenido en él. Voy a juntar también los planos de ubicación y los planos de arquitecturas que me han aprobado y los demás documentación que se estableció en el reglamento de acuerdo a la modalidad de licencia que yo tenía. Este FUE, con toda la documentación técnica, tiene que ser recepcionado por la municipalidad, son sellados y firmados por el funcionario municipal. Posterior a ello, hacen las verificaciones correspondientes por los profesionales encargados, dependiendo de la modalidad de mi licencia, y me van a dar la resolución de conformidad de obra y la declaratoria de fábrica. Teniendo eso, es que yo voy a ir a registros. ¿Qué es lo que me va a dar la municipalidad? Y es mi título inscribible, es justamente el FUE, conformidad de obra y declaratoria de edificación y anexos, firmados por el administrado y los profesionales que intervienen. Presentado ante la municipalidad con el sello de recepción, con el número de expediente, el número de resolución de la conformidad, y todo esto va a ser sellado por el funcionario municipal. ¿Qué nos dice la ley? Que este formulario sellado, una vez sellado, tiene la calidad de instrumento público y va a constituir ¿qué? Título suficiente para que haga mi inscripción. A todo esto le tengo que acompañar, como les dije anteriormente, el plano de ubicación y localización y el plano de distribución de mi arquitectura, es decir, cómo está compuesto mi construcción, los ambientes, los pisos que lo conforman. Todo esto tiene que ser sellado y firmado por el funcionario municipal. Este título es el que yo voy a registros públicos, pago los derechos registrales
y se va a la calificación registral. Y es el registrador el que va a determinar por la inscripción, la observación, si tiene defectos subsanables o que tenga que pagar un mayor derecho. Vemos acá una parte de un formulario único de edificación FUES, conformidad de obra y declaratoria de fábrica, que tiene que estar debidamente sellado. Como les decía, en esta parte va el número de expediente y tiene que estar sellado y firmado por el funcionario correspondiente. Me parece que en otro módulo ya le han explicado, le van a explicar al detalle todos estos temas. Cuando tenemos, les decía, este trámite también vamos a tener que hacerlo para una ampliación, para una remodelación o una modificación de fábrica. A los requisitos que he mencionado anteriormente, como era el FU, el plano de ubicación y localización, le tenemos que añadir pues el plano de distribución, donde vamos a tener ya el resultado de la modificación. O sea, yo voy a presentar mi plano con la nueva ampliación, con los ambientes que he hecho, si es una modificación, una remodelación. Como les decía que anteriormente, que la demolición era un acto muy común que se está dando, sobre todo en zonas que son económicamente más significativas para la construcción, zonas urbanas, zonas comerciales, se están demoliendo las fábricas antiguas y estamos levantando. En este caso, si es una demolición total que hacemos de un predio, no vamos a juntar un plano de toda la demolición. Si es una demolición parcial, sí vamos a tener que adjuntar pues lo que el plano de los elementos que han sido demolidos parcialmente. Ahora vamos a ver una parte importante en este trámite, que es las observaciones que tenemos a estas declaratorias de fábrica, como decíamos, en la vía ordinaria. Estamos viendo, recuerden, el trámite fue al amparo de la ley 29090, que es un formulario que se presenta en la municipalidad y es el trámite ordinario. En este trámite ordinario las observaciones que son mínimas, las observaciones que tenemos, pero las observaciones más frecuentes que son. Yo les decía que tenía que presentarse el FOR debidamente firmado y sellado por el funcionario municipal. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, y con su número de expediente, muchas veces este FUE no tiene el número de expediente de ingreso a la municipalidad. Entonces nosotros observamos para que subsane, muchas veces le hacen, nos adjuntan. Hay municipalidades que están ingresando el número de expediente con un código de barra adicional, de repente no adjuntó el usuario esa parte correspondiente, la municipalidad los están subsanando. Y también es objeto de observación cuando una de las hojas de este FUE le falta el sello, la firma del funcionario municipal. Generalmente le ponen un sellito y la rúbrica del funcionario, pero a veces por el apuro o se traspapela, no sé, no viene con ese sellito. Otra de las observaciones frecuentes es que no adjuntan todos los planos requeridos. A veces no adjuntan el plano, me imagino que es sobre todo que el usuario al momento de llevar su expediente no sacó o no lo adjuntó, se le cayó el plano de ubicación, o los planos, tiene 3, 4 plantas la edificación y han hecho un plano de arquitectura, distribución por cada planta, adjunta del primer piso y el plano del tercer piso y no adjuntó el plano del segundo piso. Entonces esos son objetos de observación. Otra y la más frecuente de todas es que no señala la fecha de finalización de la obra. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que indicar al momento, como hemos dicho, yo hago mi declaratoria de fábrica cuando la concluye la obra. Entonces necesariamente tengo que señalar cuándo he finalizado esta obra. Y justamente esa es la parte que omiten señalarlos, la fecha de finalización de la obra. ¿Cómo nos pueden subsanar esto? Adjuntándonos una declaración jurada del propietario y del profesional o del profesional que ha hecho la obra, con firma legalizada por notario, en la que nos indica la fecha de finalización de la obra. Esta declaración jurada, como digo, del propietario, indicando la fecha de finalización de la obra con su firma legalizada por notario. Ahora, hace tiempo nosotros observábamos cuando había discrepancia entre la memoria descriptiva y el plano que nos adjuntaban. Ahora ya no, tenemos muchas resoluciones del Tribunal Registral que nos ha indicado, e incluso ahora está incorporada en nuestro reglamento de inscripción del registro de predios, que no podemos observar si existe discrepancia entre la memoria descriptiva y el plano. Entonces
Entonces yo veo incluso mi FUE, de repente dice un ambiente, baño, y yo veo en el plano que no hay baño, 3 baños, y veo en el plano que solo tengo 2 baños. Entonces lo que va a primar en este caso es lo que me dice el plano. Y posicionaré en mi asiento de descripción que esa edificación únicamente tiene 2 baños, ¿no? Entonces siempre va a primar o va a prevalecer en este caso el plano. Como les decía, nosotros hemos visto un procedimiento declaratorio de fábrica en la vía ordinaria, 29090. Tenemos también el procedimiento de la declaratoria de fábrica mediante la escritura pública, que está regulada también en la 29090. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Que yo pueda otorgar mi declaratoria de fábrica en una escritura pública. Pero eso no quiere decir de que yo me voy a saltar todo el trámite municipal de licencia de edificación y la conformidad de obra y declaratoria de fábrica. Solo es que yo como propietario pueda acudir a un notario y diga, ya, efectivamente, en mi predio he levantado una construcción de 2 pisos con tales características que concluyó en tal fecha y que su precio de valorización es tal. La valorización de esta edificación es 200.000 soles. Eso nada más es para que se quede consignada mi declaración como propietario. Pero yo voy a tener que adjuntar necesariamente la conformidad de obra tramitada ante la municipalidad correspondiente. O sea, el hecho que yo haga la escritura pública no me exime de realizar previamente el procedimiento municipal de licencia de edificación y conformidad de obra. Eso quiere decir que de todas maneras vamos a tener que hacer el procedimiento ordinario que les expliqué hace un momento. Ahora, continuando, tenemos la declaratoria de fábrica en vía de regularización. Entonces, recapitulando, teníamos una declaratoria de fábrica en la vía ordinaria, ley 29090. La declaratoria de fábrica en escritura pública, y ahora tenemos el tercer procedimiento, que sería la declaratoria de fábrica en vía de regularización. ¿Y eso a qué lo vamos a hacer? Al amparo de la ley 27157 y su reglamento. Yo les decía que normalmente yo construyo, y para construir tengo que hacer mi autorización municipal, licencia de edificación. Pero y es una realidad, que muchas de edificaciones se han construido sin hacer ese trámite municipal. Y es así que nuestros legisladores, conscientes de que existían muchas edificaciones que no habían seguido el procedimiento, dieron la ley 27107 el julio del año 1999, el 20 de julio de 1999. ¿Y qué permitía o qué permite regularizar esta ley? Esta ley que va a permitir justamente, como su nombre dice, regularizar aquellas construcciones que existieron hasta el 20 de julio de 1999 en que se dio esta ley, sí, y que se construyeron, como les explicaba, sin la licencia de edificación, sin la conformidad de obra, o que no tenían la declaratoria de fábrica. Pero esta regularización no va a ser para todas las edificaciones, sino, como reitero, y eso es bien claro, para aquellas que se hicieron hasta el 20 de julio del 99. No es que yo ahorita voy a hacer mi fábrica, me salto todo el procedimiento administrativo y la declaro en vías de regularización. No. La norma es solo para regularizar lo que ya existía, porque se trata de incorporar al tráfico jurídico y al tráfico, sobre todo comercial, todo este gran grueso de viviendas y edificaciones que ya existían a esa fecha. Aquí vamos a aplicar esta norma de regularización y de saneamiento a predios urbanos y que cuenten, o aquellos que están en zona de expansión urbana, o que cuentan con su proyecto, como decimos acá, de habilitación urbana aprobado, de su proyecto. En este procedimiento, como les decía, no hay intervención municipal. Este es un procedimiento donde excluimos la intervención municipal. En este procedimiento se va a hacer la declaratoria de fábrica con la intervención del propietario y el verificador responsable. En este caso, quien va a asumir las facultades, por decirlo de alguna forma, de la intervención municipal, del que va a verificar, que en el otro procedimiento verificaba la municipalidad, va a ser el verificador. A él se le delega las funciones de constatar justamente todos los requisitos técnicos y todo lo relacionado con esta edificación.
En otra sesión ya van a tratar a detalle y de repente más la parte técnica de todo lo que es el informe técnico de verificación. Ahorita nada más le vamos a explicar algunas cosas para que tengan una idea cabal de cómo es este procedimiento, que es, como vuelvo a reiterar, que es para regularizar lo existente, no lo que estoy levantando hoy día. Como les decía, para este procedimiento nosotros vamos a tener que utilizar un formulario registral FOR. Este formulario ha sido aprobado por la SUNAR y tiene que ser suscrito por los propietarios y por el verificador responsable. Con firmas legalizadas por notario, y este pues formulario tiene el carácter de declaración jurada y va a ser pues el título inscribible. ¿Qué nos adjuntan más? El informe técnico de verificación, que es emitido también por el verificador responsable. El certificado de parámetros urbanísticos, el plano de localización y ubicación, el plano de distribución. Tratándose de una ampliación, como vimos cuando yo quiero, por ejemplo, aumentar de un piso a 2 pisos, o voy a hacer las modificaciones, aquí dice ampliación. Lo que es modificación, yo hice una ampliación con modificación, vamos a realizar vamos a juntar el plano con la fábrica inscrita y los elementos eliminados, y el plano de distribución, cómo ha quedado esa fábrica luego de la eliminación de los elementos que he modificado y cómo ha quedado después de haber hecho esas modificaciones y construido los nuevos ambientes. Este formulario tiene carácter de declaración jurada. Como hemos visto, la parte importante de todo este procedimiento va a recaer en el verificador responsable. ¿Quién es este verificador responsable? Es el profesional arquitecto o ingeniero civil colegiado inscrito en el índice de verificadores a cargo de la SUNAR. Y él es el que va a poder verificar, tiene la facultad o tiene la obligación de verificar todas esas, la constatación física del predio. ¿Qué hace el verificador? Organiza y tramita el expediente de regularización, constata la existencia y las características de la edificación, constata y lo más importante, el cumplimiento de las normas y el cumplimiento de los parámetros urbanísticos que ha dado para esa zona por la municipalidad correspondiente, confirma que los planos van a corresponder a la realidad física del terreno, o sea, también va a tener que ver el terreno, si este coincide con lo que figura en la partida registral, área, linderos, medidas perimétricas, y deja constancia de las observaciones a los incumplimientos normativos. Y esa es la parte más importante, que el verificador tiene que dejar constancia de esas observaciones, decir que si está incumpliendo alguna norma técnica de edificación o está incumpliendo los parámetros urbanísticos. Esto más a mayor detalle se va a tratar por el personal que esté encargado de ver, nuestros colegas, me parece de catastro, que van a ver el tema de la ley 27157, el reglamento, y ya a profundidad incluso van a tratar más este tema. El informe técnico de evaluación, como digo, va a constatar la ubicación del terreno y sobre todo la parte importante es las observaciones que va a realizar sobre el cumplimiento de los parámetros urbanísticos. Estas observaciones nosotros, si el verificador me dijo existe una observación al incumplimiento del parámetro urbanístico que no respeta, por ejemplo, el área libre, me lo va a tener que consignar en su informe de verificación y yo como registradora voy a tener que inscribirlo esto como carga. ¿En dónde lo voy a escribir? En la partida del predio. Si van a sacar una literal, pues eso va a aparecer como carga. También, ¿qué otras observaciones pueden hacer que no cumplen los parámetros urbanísticos? Tenemos que municipalidades establecen el retiro frontal, de repente un retiro de 3 metros, de 5 metros, y eso lo va a establecer como carga. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que estas observaciones, sobre todo los parámetros urbanísticos, tienen que ser de aquellos parámetros urbanísticos que se habían dado para esa zona al momento de la construcción de la edificación. No le aplicamos los parámetros urbanísticos actuales, sino aquellos parámetros urbanísticos que estaban vigentes para esa obra al momento de su edificación. Y eso es importante porque muchos verificadores nos traen pues el certificado de parámetros urbanísticos actual y tienen unos parámetros para esta época, que
que de repente no eran los que eran los que se había dispuesto por la municipalidad para que una edificación cumpla estos requisitos en el año 99. Me imagino, abril 99 teníamos otros parámetros. Entonces, va a ser responsabilidad del verificador que me diga que no hay carga porque el predio cumplía los parámetros urbanísticos existentes a la fecha de la edificación. Entonces nosotros como registradores yo no le puedo objetar eso al verificador porque es responsable él de toda la información técnica que declara en el informe técnico y en el FOR, no hago carga. Si me dice que sí existe observación técnica, entonces escribimos con carga. Y también tenemos la intervención de los verificadores ad hoc, que son verificadores que han sido inscritos por las dependencias como INDES y Compañía General de Bomberos o el INESE, ahora Ministerio de Cultura, para casos especiales. La declaratoria de fábrica con independización. Con la ley 27157, yo no solo puedo declarar la fábrica, también me faculta para poder, con la declaratoria de fábrica, realizar también la independización de este predio. ¿Qué es lo que sucede? Yo al año 99, por ejemplo, tenía mi casa. Yo había construido mi casa y en la parte, se imagino que tenía una casa en una esquina. En la parte delantera de una calle yo había construido mi casa y en la parte de la otra calle pues hice un depósito, una cochera. Y lo dividí físicamente a mi terreno, que era de 300 metros, 150 metros que había construido mi casa y los otros 150 metros que era un espacio libre que yo le había cercado. Hice una cochera, hice un cuarto, un servicio higiénico y ahí establecía el guardián que se encargaba de brindarle seguridad a los vehículos que se guardaban en esa cochera. Entonces mi terreno, que era de 300 metros, ahora yo tenía dos sublotes. Una primera parte que era de 150 metros donde yo tenía mi vivienda construida ya a mayo del 99 y la otra área que era un depósito, una cochera plenamente subdividida, plenamente identificada en dos lotes. Entonces yo puedo regularizar la fábrica y la identificación de cada lote, pero los lotes tienen que existir independientes como unidades inmobiliarias independientes. En este caso, adicional a la documentación que tengo que presentar, voy a juntar el plano de identificación de los dos sublotes. Ahora vamos a ver con posterioridad que en estos casos de subdivisión va a haber dos casos en que yo no voy a poder realizar la declaratoria de fábrica con la independización de los sublotes. ¿Cuáles van a ser los dos casos? Ya más tardecito lo vamos a ver, pero lo voy adelantando. Es en el caso cuando COFOPRI ha otorgado el título de propiedad con posterioridad al 20 de julio del año 99. En estos casos yo no voy a poder hacer la declaratoria de fábrica con la subdivisión o independización porque COFOPRI ya ha hecho, al momento de titular, hace un trabajo de saneamiento físico legal. ¿Qué quiere decir? Que COFOPRI, para hacer su expediente de titulación, entró al lote y verificó que existía solo como un lote. No existía como dos. Entonces, si él ha hecho la verificación que existía solo como un lote y me entregó mi título de propiedad solo como un lote, con posterioridad al 20 de julio, si me otorgó el título en septiembre del año 99, yo vía de regularización no voy a poder hacer la fábrica y la independización. ¿Puedo hacer la fábrica? Sí, porque COFOPRI no constata, la fábrica no me entregó el título de propiedad declarando también la fábrica, solo el terreno, pero no voy a poder independizar porque, como yo le decía en mi ejemplo anterior, yo tenía mi casa delante y tenía la cochera atrás, pero la cochera estaba independizada, con su portón, había un lugar donde vivía el guardián, su dormitorio, su baño, de repente tenía otros ambientes, entonces estaban como dos lotes independientes. COFOPRI verificó que eran dos lotes independientes, le hubiera otorgado un título de propiedad para cada uno, pero si cuando entró COFOPRI le verificó que era solo una sola unidad inmobiliaria, no procede la subdivisión, solo procederá la declaratoria de fábrica, solo declaratoria de fábrica, no independización. ¿Cuál es el otro caso? Cuando se encuentra en urbanizaciones y programas de vivienda. ¿Por qué? Porque justamente que cuentan con declaratoria de fábrica, porque también ya esos comprenden por un procedimiento de lo que es declaratoria de fábrica.
Ahora, a través de este procedimiento también, ¿qué podemos hacer? La declaratoria de fábrica y la regularización de régimen propiedad exclusiva y propiedad común y de independización o copropiedad. Esta parte veo que existe como sesión independiente en uno de los módulos, entonces solo lo voy a tocar en la medida de que a través del formulario registral yo voy a poder declarar la fábrica y también voy a poder hacer la regulación del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Cuándo es esto? Cuando, por ejemplo, yo tengo un edificio con departamentos. Necesariamente en esos casos voy a tener que otorgar mi reglamento interno y voy a tener que independizar cada uno de los departamentos porque de repente yo ya vendí cada uno de los departamentos y tengo distintos propietarios. Eso, como le digo, lo vamos a ver a detalle ya en otra sesión. Lo único, como les decía, podemos regularizar la fábrica y otorgar el reglamento interno e independizar las unidades inmobiliarias que lo conforman. Adicional al FOR, que en este caso no sería el FOR 1 cuando hago de una sola vivienda, sino el FOR 2, voy a juntar el reglamento interno, que lo puedo otorgar en escritura pública, o también lo puedo otorgar el reglamento interno en documento privado con firma legalizada, y voy a juntar adicionalmente los planos de independización de los departamentos o de las tiendas o de las unidades inmobiliarias que estoy independizando. ¿Yo qué voy a inscribir como registrador? La fábrica, el reglamento interno, y voy a independizar los departamentos o unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que lo conforman. Pero como les reitero, esto lo vamos a ver en otra sesión. Ya a detalle ya se va a tocar en ese momento todo lo concerniente a lo que es el reglamento interno y el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Cuáles observaciones son las frecuentes en este tipo de declaratoria de fábrica? Que la hacemos en vías de regularización. Uno de los puntos y el más común es que nos adjuntan el certificado de parámetros urbanísticos. Es uno de los requisitos que adjunten, puede ser los certificados de parámetros, o sea, de todo lo que la municipalidad ha dispuesto que se tiene que cumplir en la zona donde se encuentra el predio. ¿Qué otra observación frecuente tenemos? Es que nos presenta un FOR incompleto, no está llenado en todas sus partes, se olvidó de firmar el propietario de repente en uno de los ítems, o no se llenó en su totalidad. Existe discrepancia en el área techada, en el área libre, que de repente el informe técnico del verificador no llenó todos los rubros, se olvidó de llenar, por ejemplo, un lindero o algo, entonces le hicimos, o en la parte que dice observaciones técnicas no puso nada, nosotros no sabemos si tiene observaciones técnicas o no. Y hace ratito dije, bueno, se olvidó de firmar en un ítem. Eso generalmente se puede hacer cuando sea un FOR de regularización que tiene varios sitios donde firme, pero si es un FOR normal, no. El FOR tiene que venir desde un inicio legalizada las firmas por notario, tanto de los propietarios como del ingeniero o el arquitecto verificador responsable. ¿Por qué? Porque el artículo 24 del reglamento de la ley 27157 establece que el título inscribible, ¿qué va a ser? Va a ser justamente este FOR suscrito por el propietario y el ingeniero o arquitecto verificador responsable con firmas legalizadas por notario. Este es el documento, es el título que da mérito a la inscripción. Y desde la fecha, el momento de su presentación, tiene que reunir esos requisitos de legalización de firmas. Es por eso que nosotros ahora hacemos la tacha sustantiva. ¿Por qué? Como lo reitero, si ellos ahora presentan como hacían muchas veces, me presentaban el FOR sin legalizar las firmas, van posteriormente a legalizar la firma a hoy día, que es 16 de abril, me presentaron el FOR, van a legalizar, me va a venir un FOR de repente con fecha 25 de abril. Las inscripciones se retrotraen a la fecha de vigencia del asiento de presentación. Entonces, si el título inscribible, ese es el FOR debidamente legalizado, a la fecha de presentación, que sería hoy, 16 de abril, no tendría legalización de firmas, no podría constituirse en un título inscribible. Es el FOR, como reitero, firmado por el propietario y el verificador, con legalización de firmas a la fecha de la presentación, el documento o el instrumento, el título inscribible. Si no tiene, nosotros tachamos. ¿Qué cosa importante también hay que resaltar en este procedimiento de regularización? Es la improcedencia de una segunda regularización. Eso quiere decir, como yo decía, yo construí ya no digamos al 20 de julio, porque es la fecha máxima, 20 de julio del 99, construí al 15 de mayo del 99,
Hoy día yo contrato mi ingeniero verificador, él ya me va a contestar, hoy día va a verificar, va a constatar todo lo existente a esa fecha, hasta a julio del 20, todo lo que existía en esa edificación. Tal es así que si yo inscribo mi declaratoria de fábricas en vía de regularización bajo el procedimiento de regularización de fábrica, de aquí a 2 meses no puedo venir con otro formulario registral, otro FOR en vías de regularización a declarar una ampliación. El procedimiento de regularización es un procedimiento que lo vamos a hacer en un solo momento, al momento que constata el verificador. Hace 5 años, y eso se nos da muy frecuente. Tenemos declaratorias de fábricas que están inscritas hace 5 años. Hace 5 años vino un ingeniero verificador y me constató la edificación imagino, abril de 5 años, estaríamos del 2012, y me declaró que esa edificación se concluyó a abril del 1999. Entonces yo a abril de 2012 ya había inscrito una declaratoria de fábrica en vías de regularización. Hoy día no me va a hacer la ampliación de esa fábrica en vías de regularización porque, como reitero, ha tenido que realizar el trámite municipal correspondiente para solicitar la ampliación de esa fábrica, la remodelación. Este procedimiento, como su nombre lo dice, regularizar lo existente a julio de 1999. No podemos extendernos en el tiempo regularizando con fecha ahí posterior. Entonces ahí tenemos que no procede pues esa regularización. Hay resoluciones del Tribunal Registral, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el caso que le estaba diciendo que no procedía la subdivisión cuando COFOPRI ha emitido el título de propiedad, y también en los programas de vivienda que les decía no va a poder otorgarse la independización conjuntamente con la fábrica en vías de regularización en estos programas de vivienda contemplados en el artículo 15, literal D del Decreto Supremo 010/2000 MTC. ¿Qué otra cosa importante nos ha dicho el tribunal respecto a estos temas? Por ejemplo, yo tengo una declaratoria, yo soy casada y he tenido un terreno como bien propio y hemos hecho la ampliación. Tenía como bien propio mi terreno y mi edificación, y yo quiero ampliar mi segundo piso y lo amplío cuando yo ya estoy casada. Entonces, de conformidad con las normas del Código Civil, esta ampliación va a tener el carácter de aplicable a las ampliaciones. O sea, esta fábrica que yo estoy levantando sobre un terreno propio va a ser también de la sociedad conyugal. Tendrán que adjuntarme, y yo como registradora voy a tener que ponerlo como de propiedad de la sociedad conyugal, el terreno y la fábrica como bien propia de la sociedad conyugal, adjuntando para ello que la partida de matrimonio. Entonces, eso es lo que nos dice el acuerdo del Tribunal Registral. El tercer párrafo del artículo 79 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, que regula la calidad social de la fábrica levantada sobre el suelo propio de uno de los cónyuges, es también aplicable a la ampliación de fábrica. Si yo construyo sobre terreno vacío y lo construyo cuando soy casada, esta construcción, como decía, es bien de la sociedad conyugal, y tendremos que adjuntar la partida de matrimonio para inscribirlo como social, salvo que acredite que esa construcción es también bien propio. Otro caso adicional, que era el primero que le explicaba, yo tengo mi predio, tiene su fábrica de primer piso y construye el segundo piso, también a esto se va a convertir en bien social adjuntando la partida de matrimonio. Hablábamos de la demolición. Bueno, el tribunal se ha pronunciado que la demolición es un acto valorado, y para eso necesitamos, y por eso cuando a veces descalificamos demoliciones, uno de los puntos de observación frecuente es justamente que nos indique el valor de la edificación demolida para nosotros poder liquidar los derechos registrales por la inscripción de este acto que se llama demolición. Otra cosa que ha variado con las resoluciones del tribunal es que anteriormente, cuando hacíamos un procedimiento de declaratoria de fábricas en vías de regularización, solicitábamos la intervención de todos los copropietarios. Ha variado la posición del tribunal y nos dice que la declaratoria de fábricas en vías de regulación no requiere la intervención de todos los copropietarios al ser un acto de administración. Igual criterios establecidos para el caso de los cónyuges, que tampoco se requiere la intervención de los dos en un procedimiento de declaratoria de fábricas en vía de regularización al ser considerado un acto de administración.
ya es reiterado que el pronunciamiento del tribunal de que el verificador responsable pues es el que en su calidad de profesional técnico, al organizar el expediente, al constatar, quien se va a ser responsable de toda la información técnica consignada en el FOR y en el informe de verificación. Y ahí vemos toda la importancia que está recayendo en el verificador responsable al momento de otorgarse el FOR, porque ese va a ser el sustento que nos da lugar a la declaratoria de fábrica. En este caso, la declaratoria de fábrica va a ser el formulario FOR, con la declaración del propietario y el verificador responsable, que es el que está supliendo en este caso a la municipalidad y el que le ha delegado el Estado pues la función de verificar todas las condiciones técnicas y de esta edificación. Y con esto pues concluimos lo concerniente a la declaratoria de fábrica.